a una hegemonía neoliberal peruana. La presente mesa pretende servir como instrumento de comprensión no solo de la multidimensionalidad y efectos de la crisis, sino el tránsito a la formación de una hegemonía neoliberal peruana y de un proceso constituyente. El trabajo que se presentará en esta ponencia analiza la configuración de actores y el componente discursivo del paradigma neoliberal y en especial analiza el rol que tuvo el grupo de la élite empresarial en la formación de la hegemonía neoliberal en los años 90 a partir de la metodología gramsciana de análisis de las relaciones de fuerza. Para ello nos acompaña el día de hoy el estudiante de la especialidad de Sociología de la PUC, Antonio Macedo, quien es autor de la misma. Además, contamos con la presencia de dos importantes comentaristas. Está presente con nosotros Anaí Durán, quien es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestra en Ciencias Sociales por Flaxo, México, y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Autónoma de México. Ex ministra de la Mujer, asesora de la Presidencia del Consejo de Ministros, ha publicado diversos artículos sobre movimientos sociales y representación política. Entre los libros destacan La erupción cocalera, movilización social y representación política en los productores de la hoja de coca del Perú, cerrando un ciclo, crisis del Estado neoliberal, pandemia y sociedad en Perú. Asimismo, contamos con la presencia de Nicholas Lynch. Él es doctor en Sociología en el New School for Social Research de Nueva York, magíster en Ciencias Sociales en Flaxo, México, y licenciado en Sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es profesor principal de Sociología en la Universidad de San Marcos, así como en diversas universidades extranjeras. Condecorado con el Premio al Mérito Científico de la Universidad de San Marcos en el 2005, es un investigador reconocido por la Universidad de San Marcos e investigador renacido. Profesor honorario de la Universidad Nacional de Piura y la Universidad Nacional de Cusco. Ha publicado numerosos artículos académicos y varios libros, entre estos últimos destaca Para una crítica de la democracia en América Latina. Ha sido decano del Colegio de Sociólogos del Perú, director de la Escuela de Sociología, coordinador del doctorado, director de la unidad de posgrado y es actualmente vicedecano de investigación y posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ha desempeñado también como ministro de Estado en el despacho de Educación y embajador del Perú en la República Argentina. Ahora sí, adentrándonos en la ponencia, la dinámica de este espacio contará con la exposición del ponente mencionado. Luego pasaremos con los comentarios de Anaí y Nicolás, así como el espacio de respuesta del ponente, para finalmente tener una ronda de preguntas por parte del público. Así que, si están en Facebook, pueden preparar sus preguntas, también los presentes pueden preparar sus preguntas para en ese espacio poder realizarlo. Bueno, pues sin más, vamos a darle paso a Antonio Macedo para su exposición. Buenos días con todos, todas. Muchas gracias por asistir. En esta ocasión voy a exponer mi ensayo titulado La élite empresarial y la formación de la hegemonía neoliberal del Perú desde una perspectiva gramsciana. Muchas gracias también a la coordinación de COVID y a todos los asistentes. Bueno, este ensayo nace como un trabajo pequeño de investigación a partir del curso Investigación en Teoría Política en la universidad, y tuvo como objetivo principal analizar el rol de la élite empresarial como grupo en la formación de la hegemonía neoliberal de sus primeros años a partir de la metodología gramsciana de análisis de las relaciones de fuerzas sociales. Pero también en el camino surgió la posibilidad de caracterizar a la hegemonía neoliberal a partir de dos componentes principales, el componente articulador y el componente discursivo. Este estudio se puede enmarcar dentro de la sociología histórica o como producto del curso dentro de investigación dentro de la teoría política. Sí. Bueno, la presentación se dividirá en tres partes. En primer lugar, explicaré un poco de qué trata esta teoría y conceptos gramscianos de análisis de la relación de fuerza. En una segunda sección analizaré brevemente la historia del grupo de la élite empresarial en los años previos al paradigma neoliberal. Y por último, a partir de algunas contradicciones polémicas en la literatura, analizaré los primeros años de la hegemonía neoliberal y el rol de la élite empresarial a partir de las categorías gramscianas. Empezando por estas categorías, Gramsci
fue un marxista italiano heterodoxo de principios del siglo XX, y él desarrolla una serie de conceptos para analizar la sociedad y sus relaciones de fuerzas sociales. Divide a estas relaciones de fuerzas en 3 grados, 3 niveles. No necesariamente son lineales, coexisten estos 3 niveles. Las relaciones de fuerzas económicas fundamentales, las relaciones de fuerzas políticas y las relaciones de fuerzas militares. La primera da cuenta del desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción que están desarrolladas en determinado momento, en determinada sociedad. El segundo nivel da cuenta del grado o el desarrollo de la conciencia colectiva de los grupos. Este nivel de fuerzas políticas lo desarrollaré en un momento. Y el tercer nivel da cuenta del desarrollo de las fuerzas militares y el control inmediato sobre un territorio. También cabe mencionar que Gramsci identifica como condiciones necesarias y suficientes para un cambio de paradigma a las fuerzas económicas y políticas. Y hace un énfasis en esta última porque analiza cómo movimientos revolucionarios que buscaban un cambio de paradigma se centraban solo en las condiciones de fuerzas económicas, en las contradicciones entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas, dejando de lado el grado de conciencia colectiva de estos grupos y la posibilidad real de un cambio en el equilibrio de fuerzas. Siguiente, por favor. Analizando a profundidad las relaciones de fuerzas políticas, Gramsci subdivide en este nivel e identifica 3 momentos. Un primer momento es el económico corporativo. En este momento el grupo o los grupos buscan se mueven a través de intereses corporativos propios. No logran articularse con otros grupos ni de su propia clase, profesión, no, solo son grupos cerrados que buscan intereses propios. El segundo momento, denominado económico-político, los grupos profesionales logran ya articularse dentro, por ejemplo, de su propia clase, entre trabajadores de distintas industrias o entre empresarios de distintas industrias, pero no logran aún formar una alianza con grupos subordinados, con grupos de diversa índole, por ejemplo, grupos religiosos, con grupos empresariales, militares. No se logra. Y existe un tercer momento, que es el momento de mayor grado de desarrollo de la conciencia política, en el cual una mayoría suficiente de grupos logran articularse dentro de un interés común y anteponen este interés común a sus intereses particulares. Este momento hegemónico Gramsci identificará como el momento en donde el grupo dominante domina sobre los subordinados a partir de una ideología, un sentido común que también es aceptado por estos subordinados. No es un dominio solo por coerción, sino es un dominio principalmente por legitimidad. También identifica al Estado no solo como una fuente de coerción, sino como una fuente de legitimidad y liderazgo. A partir de estas categorías gramscianas y de los momentos en las relaciones de fuerzas políticas, se procederá a analizar un poco la historia de la élite empresarial previa y en los primeros años de la hegemonía neoliberal. Un poco caracterizando simplistamente, antes del paradigma neoliberal estaba en vigencia un paradigma desarrollista estatal, en donde el Estado tenía gran presencia en las empresas, en el mercado, con una gran regulación. Y este paradigma no necesariamente era apoyado por diversos sectores empresariales. Es por ello que hubo intentos en el 73 y en el 79 de lograr una unidad gremial. Recién en 1984, con la fundación de la CONFIEP, es que diversos gremios empresariales de diversos sectores logran unirse a través de un interés común. Por ejemplo, luchar en contra de los avances de los derechos de los trabajadores. Esta unión gremial se podría identificar como un paso a un segundo momento
en las relaciones de fuerzas políticas, el momento económico-político. Pero no logran aún unirse con otros grupos, como la mayoría de la población o grupos subordinados. No. Aún tienen solo un interés de clase, en este caso. Un segundo momento, no se logra aún en el momento hegemónico. Después se identifica en el primer gobierno de Alan García, en el 85, parte de esta élite empresarial apoya al gobierno, especialmente los sectores industriales y de exportación no tradicional. Pero a partir de una serie de disputas y de la crisis generalizada, crisis económica, política, social, esta élite empresarial se distancia del gobierno de García, y en 1987, a partir del intento de estatización de la banca, esta élite empresarial se une, ya no solo a favor de sus intereses como gremio empresarial, sino en contra de estas políticas, esta ideología desarrollista, y empiezan y aceptan, en realidad, como alternativa, la ideología liberal, que iba ganando terreno por varios años. Es importante acá definir dos sectores dominantes en la élite empresarial. Por un lado, el sector banquero y exportador tradicional, sector minero y pesquero, y por otro lado, el sector industrial y exportador no tradicional. Este segundo sector, el industrial no tradicional, era el más reticente a las políticas liberales. No estaba tan seguro si le iba a convenir o no la liberalización, la apertura. Pero en 1987 se convencen y todos juntos, el gremio junto, logra, acepta el ideario liberal y va a intentar tomar el Estado con candidatos políticos. Bueno, luego mencionaré. Entonces, para terminar un punto, es a partir del 87 donde este gremio empresarial logra pasar a un tercer momento en las relaciones de fuerza política, o a un tercer momento en el grado de conciencia política, porque entiende que no solo deben luchar por sus intereses como gremio, sino también deben luchar por un sentido común que conecte con la población. Y el programa liberal era uno muy atractivo que prometía mejorar la vida las condiciones de vida y las condiciones de bienestar de toda la población. Y es entonces cuando aceptan ese programa liberal y este nuevo sentido común, es donde se puede identificar que pasa en un tercer momento en las relaciones de fuerzas políticas. Paralelamente a cómo la élite empresarial se iba desarrollando, iban uniéndose, en los 80 las fuerzas neoliberales iban avanzando también en el campo ideológico y en el campo político. Por ejemplo, a partir de la obra del Otro Sendero, de Soto, o de las publicaciones de las consultorías como Apoyo, el Instituto Peruano de Economía o Macroconsul, se iban legitimando las políticas liberales como la alternativa que iba a mejorar las condiciones de vida de los peruanos, en contra y siempre criticando al paradigma desarrollista vigente en los 80, que estaba entrando en crisis. También es importante mencionar la influencia de los organismos internacionales, como el Banco Mundial y el FMI, que presionaban por la adoptación de un programa liberal. Entonces, entendiendo la crisis del paradigma desarrollista a finales de los 80, la crisis económica, política, social, y como mencioné en 1987 con el intento de nacionalización de la banca, cuando el gremio empresarial se une, y no solo ellos, sino parte de la población también se une al ideario liberal en contra del ideario desarrollista, esta crisis es necesaria de entender para explicar el auge del siguiente modelo, del siguiente paradigma, que será el neoliberal. No necesariamente debió ser el neoliberal, pudo haber surgido otro paradigma, pero la acumulación de fuerzas de los actores neoliberales fue suficiente para imponer su sentido común. Siento, bueno,
A partir de algunas contradicciones o vacíos en la literatura, podremos entender mejor ya en los primeros años esta hegemonía neoliberal. Se analiza en el texto de Kotler de 1998 en un estudio sobre la relación entre el empresariado y el Estado. A partir de entrevistas a parte de esta élite empresarial, se da cuenta que la élite empresarial está a favor, tiene una opinión favorable de las políticas que se dictaron en el gobierno de Fujimori, pero también se identifica que esta élite empresarial no reconoce un estrecho contacto con el gobierno. Más bien mencionan que no hubo un estrecho contacto con el gobierno. Algo que luego se verá es contradictorio, porque otros estudios como el de Durán o el mismo de Arce sí dan cuenta de un contacto inmediato con el gobierno de Fujimori. Y un segundo texto que se analiza es el texto de Moisés Arce sobre la formación justamente de la hegemonía neoliberal en los primeros años. Él detalla los procesos históricos de una manera muy específica y identifica los actores dentro de la alianza neoliberal y los conflictos dentro de la élite empresarial. Pero algo que omite Arce es la importancia del apartado discursivo. La ideología, omite que la ideología neoliberal, que era el componente que dirigía las políticas, las leyes, era necesaria también que esta ideología sea aceptada por cierta parte de la población, que tenga legitimidad, al menos en una parte suficiente, porque si no se entiende que esta ideología neoliberal tenía legitimidad, entonces el paradigma neoliberal es solo una unión por intereses en base a la coerción, y eso es algo que se verá no es tan cierto. Siguiente, por favor. Bueno, en los primeros años, este paradigma neoliberal inicia con la victoria de Fujimori en 1990. Cabe mencionar que inicialmente el candidato de la élite empresarial de los organismos internacionales era Mario Vargas Llosa, que perdió, pero identificaron a Fujimori un candidato sin un partido sólido, sin mucha preparación política, lo identificaron como una opción viable que rápidamente pudieron convencer. Durán da cuenta de un día después de que se anunció como ganador en la segunda vuelta, Jorge Hammett, miembro del sector de la banca, parte de la élite empresarial, se reunió con Fujimori junto a Hernando de Soto para convencerlo, y lo lograron, de que el programa liberal debía ser aplicado para mejorar las condiciones de vida de la población. Toda la acumulación de fuerzas de los actores neoliberales, los ideólogos, las consultorías, surtió efecto y se logró formar una alianza, un bloque neoliberal alrededor del gobierno ejecutivo y sus partidarios, la élite empresarial con su poder económico, los tecnócratas que muchas veces eran parte de la élite empresarial y parte de las consultorías, los ideólogos y las consultoras neoliberales, los organismos internacionales financieros y, por último, dos actores que no estuvieran tan relacionados con la cúpula neoliberal, pero sirvieron de un apoyo necesario, que son los militares y la iglesia. Los militares, por ejemplo, dan cuenta del control en las relaciones de fuerzas militares para que este paradigma se sostenga. Y la iglesia también aportó, esto es algo que no se encuentra mucho, se podría investigar luego, aportó también en el apartado discursivo, en el grado de conciencia política hegemónica. Bueno, entonces, a partir de esta historia breve y de los primeros años de la hegemonía neoliberal, se puede entender que en su formación la hegemonía neoliberal tuvo dos componentes importantes. Esta hegemonía entendida con los conceptos gramscianos. En una parte, en el componente articulador, se entiende que la élite empresarial representada por la CONFIEP jugó un rol de grupo dominante. Es decir, dentro de este bloque de diversos actores, como vimos, la élite empresarial fue el dominante porque fue el que más se benefició.
pero no necesariamente fue el que más luchó por la legitimidad. No, en este caso el gobierno fujimorista, encarnado en la figura de Fujimori, se identifica como el componente de liderazgo legitimante. A pesar de que hubo un apartado de coerción, de represión, la figura de Fujimori y su apoyo popular sirvió para dar legitimidad a este proyecto liberal y a sus políticas. También se encuentra que los organismos internacionales y las fuerzas militares jugaron un papel clave. Y un segundo componente de esta hegemonía neoliberal es su componente discursivo. En este apartado se debe estudiar un poco la ideología liberal, los componentes dentro de esta ideología que prometían, por ejemplo, mejorar el nivel de vida de la población. Esto se puede ver en el libro de Carlos Boloña, Cambio de Rumbo. Es todo un ideario del programa liberal peruano. Y también dentro de ese apartado debe entenderse la legitimidad que tuvo esta ideología neoliberal. Esta legitimidad, como Durán señala, Francisco Durán, no fue tan aplastante, no fue tan mayoritaria, pero sí fue suficiente como para sostenerse en el tiempo. Por ejemplo, en las elecciones y en la aprobación de la Constitución de 1993, la aprobación no fue más del 50%, fue menos. Pero los sectores contrarios a este ideario, las fuerzas de izquierda, por ejemplo, estaban en un estado muy débil, no tenían fuerza para movilizar. Y ante la debilidad de los actores, y como Gramsci identifica, el campo político es un campo de luchas constante, no solo de dos actores, sino de diversos actores. Si los adversarios son débiles, tú puedes mantener tu paradigma en base a tu ideario y tu sentido común, y se mantiene legítimo, se mantiene más o menos el apoyo. Y esto es un poco la clave para entender la hegemonía neoliberal, tanto en su apartado como una alianza, un bloque, no solo a partir de los intereses propios, no solo porque cada uno se iba a beneficiar un poco, sino alrededor de un proyecto común que la población, al menos la mayoría suficiente, tenía que creerse, porque esta hegemonía no podía mantenerse solo a base de coerción. Y esto es interesante ver ya a manera de conclusión, cómo después del gobierno de Fujimori, donde al menos en la formalidad se regresa a un sistema democrático, cómo ya no se necesitó tanta coerción para que este sentido común se mantenga. De hecho, a partir del siglo XXI, en las dos últimas décadas, se puede identificar que el sentido común se asentó. Cada vez, gran parte de la población, no mayoritaria, pero sí lo suficiente, aceptaba este sentido común liberal, con las políticas que ya se saben, y era el principal sostén, este sostenimiento, esta legitimidad, era el principal sostén al final de esta hegemonía neoliberal. Muchas gracias. Eso sería un poco. Bueno, agradecemos a Antonio Macedo por su presentación, estudiante de primer ciclo de Facultad de Especialidad en Sociología. Felicitamos por la presentación de su ensayo. Recordemos que el colegio justamente es un espacio donde los estudiantes pueden presentar sus trabajos, ¿no? Como un primer acercamiento a lo que siempre es importante, que es presentar los proyectos, lo que uno hace a la comunidad, ¿no? Y bueno, sin más, pasamos a los comentarios. Les doy la palabra al profesor Nicolás Lynch para que empiecen los comentarios, y posterior a eso seguimos con anécdotas. Bien, quisiera empezar agradeciendo la invitación de los estudiantes de Sociología para venir a comentar la ponencia de Antonio. Me parece importante que la actividad estudiantil no solo tenga un aspecto sindical, sino también tenga un aspecto académico,
¿no? Porque creo que de esta manera se convierte en una, o mejor dicho, multiplica su capacidad de influencia en la universidad y engrandece la vida universitaria. Desafortunadamente esto no es común, ¿no? Y ojalá que actividades como esta sean un ejemplo a seguir, ¿no? En otros lugares. Bien, varias cosas. Primero, a mí me gustó mucho retomar a Gramsci, ¿no? Que es un autor más bien dejado de lado, especialmente en el análisis político, ¿no? En los últimos años. Y por estas nuevas especialidades de ciencia política que han surgido, entiendo, en esta universidad, también en mi universidad, ¿no? Aunque no sé mucho en realidad de la que está en mi universidad, pero lo veo ausente a Gramsci como autor. Y creo que Gramsci ha sido un autor influyente tanto en América Latina como en el Perú en las últimas décadas, ¿no? Entonces lo felicito en realidad, Antonio, por retomar a Gramsci, ¿no? Retomar en particular un concepto muy recurrido, muy visitado en Gramsci, que es el concepto de hegemonía, ¿no? Y recuerdo una de las veces que he estado en la Universidad Católica, hace como 10 años, quizás más, estábamos en la mesa donde estaba Sinesio López, que prácticamente se ha pasado la vida hablando del concepto de hegemonía. Estaba yo también, había un par de profesores más, y uno de ellos mostró su extrañeza de que Sinesio continuara, me acuerdo, usando el concepto de hegemonía, ¿no? Como que era un concepto de los años 70, pasado de moda, etc. Yo creo que no es así. Yo creo que hay una gran actualidad del concepto de hegemonía, ¿no? Y aquí quisiera decirlo, digamos, hacer un primer alcance. No creo que solo una metodología. Podríamos discutir sobre qué contiene el concepto de metodología, ¿no? Creo que es más un enfoque teórico, es la construcción de un enfoque teórico en lo que nos permite Gramsci y nos permite su reflexión sobre el tema de la hegemonía. Por lo demás, hay un libro interesante que surgió, ya uno piensa en función de la pandemia, ¿no? Surgió un poco antes de la pandemia, creo que se publicó en español, no sé si 2018 o 2019, La palabra H, ¿no? De Perry Anderson. Y si algo hace muy bien Perry Anderson es justamente hacer estos recuentos teóricos sobre un tema, ¿no? Que yo le diría a Antonio que lo vea, ¿no? Porque me parece importante, ubica a Gramsci, por supuesto, pero dentro de una historia conceptual mucho más vasta, ¿no? Y ahí se pueden ver los alcances. Y de inmediato en el marxismo, es verdad que Gramsci produce una ruptura con su concepto de revolución pasiva, lo que María Antonieta Matteucci llamaba la revolución en Occidente, produce una ruptura con el marxismo ortodoxo, esto es cierto. Pero Juan Carlos Portantiero, porque me acordé de Portantiero, leyendo tu texto, Antonio, Juan Carlos Portantiero, en un libro que se llama Los usos de Gramsci, donde hay varios artículos, uno de ellos sobre el uso del concepto de hegemonía, precisamente, señala que hay un parentesco de Gramsci, que rara vez se acuerdan, con el último Engels, con las reflexiones de Engels sobre la participación del Partido Obrero Socialdemócrata Alemán en los procesos electorales. Un artículo, creo, del año 1893 o 94, poco antes de que Engels se muriera, donde Engels hace referencias no iguales, pero en el camino de lo que va a llevar a Gramsci al concepto de hegemonía, pues, que me parece importante revisar, ¿no? Bueno, sobre el concepto de hegemonía mismo y cómo lo usa Antonio, ¿no? Creo varias cosas. La primera es que el concepto de hegemonía, si bien es rico para entender cómo se forja una alianza política, ¿no? Y me parece que está en buen camino Antonio cuando toma como punto de reflexión, de estudio, la élite empresarial y cómo la élite empresarial articula una determinada alianza política. Digamos, Gramsci, en el conjunto de su obra, me parece que tú mencionas el Risorgimento sobre todo, ¿no? Pero en el conjunto de su obra, Gramsci señala que es
no solo hegemonía en la formación de relevancia política, ese es un uso de la hegemonía, también es hegemonía sobre el conjunto de la sociedad, ¿no? Y que es un tema más complicado, ciertamente más complicado, y que el propio Portantiero señala, no hay que confundirse con el concepto beberiano de legitimidad, ¿no? Él postula que es más vasto que legitimidad, ¿no? Entonces, me parece que hay que entender en los varios sentidos en que se puede usar el concepto de hegemonía, se puede operativizar en el análisis del concepto de hegemonía, ¿no? Ahora bien, respecto de, digamos, ya del caso que tú pones, ¿no? Yo creo varias cosas, ¿no? Creo efectivamente que hay un rol sustantivo de la élite empresarial, pero creo que, digamos, si pensamos el inicio del gobierno Fujimori como el punto de partida de la hegemonía neoliberal, yo creo que hay que pensar en una cuestión más importante todavía que la élite empresarial. Y es que el inicio de la hegemonía neoliberal tiene un hecho de fuerza en el centro, ¿no? Que es el golpe del 5 de abril de 1992, ¿no? El último golpe de Estado, ojalá que no haya más en el Perú, ¿no? Pero que es muy importante tenerlo en cuenta y que fue como hecho de fuerza de una violencia muy importante para el conjunto de la sociedad, teniendo en cuenta además que es un hecho de fuerza que permite establecer un parteaguas, ¿no? Un parteaguas respecto de la crisis anterior. La crisis anterior había estado asignada por, creo yo, 3 elementos básicos, ¿no? El fracaso del gobierno aprista, ¿no? La derrota militar del Sendero Luminoso y la división de Izquierda Unida, ¿no? Y esto tenía como telón de fondo la derrota del movimiento popular. O sea, si uno ve las estadísticas sobre cómo, digamos, cómo disminuye la organización popular y la lucha popular en términos concretos, por ejemplo, de horas hombre de las huelgas, ve cómo en la segunda mitad de los 80s y principios de los 90s esto cae drásticamente. O sea, hay una derrota frente a lo que el movimiento popular había sido en los 80s y los 90s, que con estos 3 elementos políticos y el golpe de Estado crean un nuevo escenario en el Perú. Y en especial un elemento que se liga mucho al hecho de violencia del golpe de Estado, que es cómo termina la guerra interna. La guerra interna, yo recuerdo que Javier Discanseco hacía mucho énfasis en esto, la guerra interna termina como guerra sucia, ¿no? O sea, como terrorismo de los grupos avanzados en armas versus terrorismo de Estado, ¿no? Seguramente que todos hemos leído y hemos reflexionado sobre el tema de este fenómeno muchas veces, pero esto, engarzado con el golpe del 5 de abril, ¿no? Es el elemento que permite el inicio de esta hegemonía neoliberal. O sea, frente a lo que había sido el Perú anterior, ese Perú que Sinesio López llama el estado de transacción, ¿no? Digamos, es cambiado por lo que Francisco Durán denomina ya el estado neoliberal, que se parece más a un estado estrictamente de clase que a un estado que quiere transar algo con los demás, ¿no? Entonces, pero hay hechos de fuerza muy importantes que permiten eso, ¿no? Y eso se traduce en el rol que tienen las Fuerzas Armadas en el golpe de Estado, ¿no? Y en cómo un individuo tan importante como Montesinos tiene un protagonismo en el golpe de Estado, un protagonismo en el armado de la alianza, por más que él no venía de la élite empresarial, venía de la organización de la fuerza, que es la Fuerza Armada, ¿no? Y el rol que va a cumplir en el conjunto del gobierno autoritario de Fujimori, ¿no? Entonces, a mí me parece que el golpe, la guerra sucia del golpe, las Fuerzas Armadas, son claves para entender el inicio de esta hegemonía neoliberal. Y un elemento más, en el cual de distinta manera inciden en libros que publican un poquito más cerca del año 2000, tanto Henry Peace como Manuel Dahmer. Henry Peace y Manuel Dahmer publican libros en que hacen hincapié en el producto de la guerra sucia y el golpe de Estado
en el gobierno autoritario de Fujimori, que es el gobierno mafioso, ¿no? Es un gobierno que amenazaba de muerte a las personas de manera recurrente. A mí me han amenazado de muerte, ¿no? 2 veces por teléfono. Yo tengo más miedo a Montesinos que a nadie. Entonces, pero digamos, han amenazado a muchísima gente. Eso no me hace especial ni nada por el estilo. Les digo que era un gobierno mafioso, que digamos, la propia organización de los negocios, de los grandes negocios, que se hace desde el Servicio de Inteligencia Nacional, la propia, digamos, entrada en la élite empresarial de la mano de Montesinos, ¿no? Es muy importante tener en cuenta, ¿no?, este carácter mafioso. Y me parece interesante la lectura tanto del libro de Piz como del libro de Dahmer, porque desde diversos puntos de vista cuentan mucho sobre este carácter mafioso, que muchas veces se olvida y no se conecta con estos otros hechos de fuerza, cómo se termina con la guerra interna y el hecho de fuerza mismo del golpe de Estado, ¿no? Entonces me parece que es una hegemonía que se da en este contexto, ¿no?, en este contexto complicado, ¿no? Digamos, no deja de ser hegemonía, ¿no? No deja de tener sus aspectos ideológicos y culturales, pero tiene un aspecto militar, si se quiere, muy importante, ¿no? Bien, luego, 2 cosas más, digamos, ¿no? Me parece importante, como mención, porque no es digamos, ahí no te está focalizando, pero sí me parece importante entender que esto es parte de un cambio de época que se da en el planeta y que a nosotros nos llega, digamos, 15 o 20 años después, que es el cambio de época que se produce con la crisis capitalista de 1973, ¿no? Y que es el que permite el desarrollo de estas fuerzas neoliberales en el mundo. Bueno, se ha hablado mucho de ello con los gobiernos de Reagan, Thatcher, etc., ¿no? Y también el rol que aquí juegan los Estados Unidos, ¿no? El rol que aquí juegan los Estados Unidos, y no estoy diciendo yo que los Estados Unidos sean el gran monstruo que hace todo 24 horas al día, ¿no? Pero tiene una influencia muy significativa, ¿no? Una influencia muy significativa. Por último, respecto, y para cerrar, respecto porque tuve una experiencia directa, creo que ya es suficientemente viejo como para haber tenido alguna experiencia directa en algunas cosas, el referéndum que aprueba, entre comillas, la Constitución de 1993, a fines de octubre de 1993, creo que fue el 31 o el 30 de octubre, no sé, de 1993. Yo formaba parte del Comité por el No, que después fue el Comité Cívico por la Democracia, que promovía a Gustavo Momellona, y donde había gente, estaba Roberto Ramírez de Villar, del PPC, estaba Javier Tantalián del APRA, ¿no? Bueno, Mome mismo, en fin, había varias personas. Me acuerdo de Javier González Olachea, que venía de Libertad. Era una cosa bien plural, digamos, ¿no? Pero que nos oponíamos al hecho de fuerza del 5 de abril de 1992, ¿no? Y bueno, hicimos una importante campaña por el no en ese referéndum, ¿no? Y recuerdo mucho, evaluando al día siguiente del referéndum la pérdida, llama a Juan Chávez Molina. Juan Chávez Molina era un abogado arequipeño que formaba parte ya de edad avanzada en ese momento. Me han corregido porque conté la anécdota en Puno. Era un abogado nacido en Puno, pero crecido en Arequipa. Los puneños me aclararon que era puneño. Bueno, pero lo llama Juan Chávez Molina Mome porque eran amigos y le dice: han ganado ustedes el referéndum. ¿Cómo le dice Mome? Pero sí hemos perdido, ustedes todos los periódicos. No le dice: yo como miembro del Jurado Nacional de Elecciones he descubierto cómo han hecho el fraude, ¿no? Y entonces él le dice: puede venir, y vino a la oficina de Mome a Capeco, ¿no? El edificio de Capeco, ahí que queda en la vía expresa, y nos explicó durante un par de horas con detalle cómo Montesinos había cambiado resultados, en qué lugares, etc. Y más o menos había sido al revés el resultado. Habíamos ganado algo así como 54-46, una cosa así. El no. Pero lógicamente ahí los resultados en toda esa época, ese periodo autoritario, del 92 al 2000, se manejaban en el 5, ¿no?
digamos, no queda allí. Chávez Molina vive hasta principios de este siglo, ¿no? Y publica un libro, ¿no? Mis votos singulares. Me parece que es el año 2001, donde él explica cómo se produce el referéndum con un enorme detalle, para quien le interese puede ver, ¿no? Entonces es importante esto porque, lógicamente, en el contexto de octubre de 1993, ¿no? Con una simpatía que sí existía, indudablemente para el gobierno de Fujimori, pero con el CIN, las Fuerzas Armadas y toda la correlación de fuerzas que se había forjado, era muy difícil, ¿no? Establecer otra opinión pública alternativa a la que se había establecido en los grandes medios, ¿no? Respecto de los resultados del referéndum. Pero no hay que olvidarse de eso, porque es un punto que, si bien puede perderse en el tiempo, hay que tratar de que no sea así. Gracias y felicitaciones. Bueno, agradecemos al profesor Nicolás Lynch por sus comentarios. Realmente nos dio muchas precisiones sobre la perspectiva gramsciana y pues nos ha dado muchos nombres de autores, libros que son muy importantes para poder complementar este diálogo. A continuación pasamos con el comentario de la profesora Negra. Bueno, muchas gracias por la invitación también. Siempre es complicado entrar a esta universidad, pero bueno, aquí estoy, quería entrar de todas maneras. Y muy contenta también de haber leído este trabajo, la verdad para mí fue muy interesante, y felicito a Antonio, creo que hay un interés muy genuino en comprender a Gramsci. Ahora, Gramsci es de esos autores que pueden ser muy seductores, ¿no? Te dan un aparato bastante macro, grande, de lo conceptual a lo más político, económico. Entonces, a veces uno puede también tener la tentación de querer encajar demasiado la problemática en sus planteamientos. Es justamente por eso tan importante, tan seductor, y yo creo que tan actual en varias líneas, ¿no? Yo quería enfocar mi comentario, ya habiendo también escuchado a Nicolás, que ha dicho cosas fundamentales, en algunos aportes que creo que te pueden servir, ¿no? Claro, yo leía esto y decía, de aquí puede salir una tesis muy interesante, y sí, porque hay material, hay comprensión y hay una perspectiva interesante que poder concretar, ¿no? En primer lugar, en esa línea yo sí voy a empezar diciendo lo que extrañé, ¿no? Lo que no encontré. O sea, la hegemonía, toda la parte gramsciana la vemos después, que está puesta y que se puede discutir, pero sí extrañé un poco de discusión, en realidad de definición también, del otro concepto que está flotando en el texto y que no llegas a definir, ¿no? Y que es el de neoliberalismo. Porque creo que das por sentado que todos sabemos qué es el neoliberalismo, y no es así. El neoliberalismo también tiene un desarrollo conceptual muy interesante, ¿no? Que podemos rastrear después de la Segunda Guerra Mundial, todos sus teóricos, Montpellegrin, etc., como una respuesta reaccionaria a las iniciativas comunitaristas y colectivistas, a las propuestas socialistas, etc., que estaban surgiendo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y yo creo que es clave hacer ese desarrollo del neoliberalismo desde lo más conceptual, definiéndolo como lo que es, ¿no? En términos ideológicos, porque creo que ahí descansa también mucho de su vigencia y su éxito, ¿no? El éxito que ha conseguido como ideología, por un lado, que creo que esa es la primera línea, ¿no? Que tiene ahí a Hayek, a varios otros, que son como los ideólogos del neoliberalismo, en términos de programa de gobierno, de plan de gobierno, que es también toda esta parte que viene el consenso de Washington, y tú lo que has dicho, también un plan de gobierno para desarrollar. Y en tercer lugar, como un plan de vida, convivencia, un sentido común, ¿no? Una forma de vida que se impone en la sociedad a partir de estas ideas de emprendedurismo, primacía del libre mercado, de la competencia individual, etc., ¿no? Entonces creo que ahí descansa ese éxito también y esa capacidad de imponerse hegemónicamente, ¿no? Más allá de lo discursivo o de esta otra parte que también es fundamental. Entonces creo que sí sería interesante ese primer aporte, ¿no? Así también, ¿qué es el neoliberalismo? ¿Cómo se gesta el neoliberalismo? ¿Y cómo llega a América Latina? Porque creo que ahí hay una relación que es fundamental, que es su relación con la democracia, ¿no? Y eso lo dice
dice Hayek en una entrevista en el Mercurio, en el 74, apenas se dio el golpe en Pinochet, porque Perú y Chile son los dos países en los cuales el neoliberalismo se implanta de esa forma. Dice que el neoliberalismo, lamentablemente, dice Hayek, pues funciona mejor con autoritarismo, ¿no? Entonces, claro, si hubiera habido una democracia en el Perú, quizá no hubiera podido imponerse de la manera que se impuso. Y efectivamente uno lee el texto y no lee por ninguna parte del autogolpe, ¿no? O sea, no es una circunstancia menor, ¿no? Entonces sí creo que eso es muy importante porque el neoliberalismo logra imponerse de la forma que se impone en Perú y en Chile, constitucionalizando el modelo además, porque no basta con desarrollarlo a nivel programático, sino también constitucionalizándolo justamente a raíz de ese arraigo autoritario, ¿no? O sea, porque ¿cuál es la diferencia del neoliberalismo con el liberalismo? Que el neoliberalismo sí le da un rol al Estado, ¿no? Él no confía en la mano invisible, ¿no? Para ellos el Estado tiene que tener un rol promotor de la actividad privada, y lo dice en la Constitución. El rol del Estado es promover la inversión privada, ¿no? O sea, generar esa competencia para que todos podamos, a diferencia de la del 78, que era un rol garantista de derechos, etc. Ahora ese es un poco el rol que le asignan los neoliberales. El Estado no puede ser pasivo, o sea, no puede esperar que la mano invisible resuelva todo, tiene que intervenir para promover a los privados, y de ahí vienen todas esas figuras que conocemos ya de APPs, contratos ley, que dan justamente garantía a los privados. Entonces creo que esto es fundamental para pasar a entender esta otra parte de la hegemonía que va construyendo el neoliberalismo en este momento histórico. Y ahí hay un concepto de Gramsci que también creo que sería muy interesante se pueda incorporar, bueno, ayudaría a entender esto que él llama la crisis de régimen, ¿no? Esta crisis orgánica o crisis de régimen que va a permitir una mirada cíclica de determinados periodos, ¿no? Entonces podríamos ver quizá el ciclo que se abre con Velasco, ¿no? Como un régimen de gobierno desarrollista, ¿no? que va a dar un rol prioritario al Estado, un Estado además de social, de bienestar, ¿no? Etcétera, que entra en crisis, ¿no? Una crisis orgánica en la medida que ya las instituciones no son capaces de generar estabilidad y consenso, ¿no? Y que eso termina de colapsar en la década de fines de los 80, inicios de los 90, ¿no? Entonces ese régimen, esa crisis de régimen se va a dirimir de una manera autoritaria, que es finalmente la que da paso a este momento hegemónico del neoliberalismo, ¿no? Y nos puede servir incluso para mirar ahora, si es que estamos en una crisis de la hegemonía neoliberal, ¿no? Así es que ese régimen, que se impuso en 92 autoritariamente, se va deteriorando o no, ¿no? Entonces eso como para mirar esta aproximación y qué podría enriquecer o dar un poco más de fuerza a la propuesta de investigación. Me parece también muy importante ahí, efectivamente, ¿no? Creo que el concepto de hegemonía en Gramsci, bueno, nuestro énfasis sí en la coerción, pero más que en el legitimidad, yo diría en el consenso, ¿no? ¿Cómo se logra generar consenso? ¿Cuándo se logra la hegemonía en una sociedad? Cuando la correlación de fuerzas te permite generar este consenso, ¿no? Entonces, ya no tienes que obligar a la gente solamente, ¿no? Ya está siendo parte de esto. ¿Cómo se consigue ese consenso? Yo creo que aquí en el caso peruano es interesante también porque se logra algo que no se logra tan visualmente, tan explícitamente en otros países de Latinoamérica, ¿no? Que es este convencimiento de los sectores populares, ¿no? Este empresariado popular que finalmente es el que va a darle una legitimidad, lo que va a permitir esta hegemonía, no solo por arriba, sino también por abajo, ¿no? O sea, no solo por arriba, en las élites que efectivamente están ya convencidas, se suman al modelo, se suman al autogolpe, se rifan las empresas públicas y empiezan a hacer sus negocios, sino también por abajo, en la sociedad, una sociedad efectivamente fragmentada, una sociedad que no hubiera la cual no se hubiera podido imponer el modelo de la manera en que se impuso si no hubiera sido con autoritarismo y violencia, ¿no? Es un dato interesante que yo hice en una investigación en Huancavelica, o sea, el asesinato de Pedro Wilca en 1992, a días del autogolpe, es solamente uno de casi 40 asesinatos de líderes sindicales que se dan a nivel nacional, en empresas mineras, en empresas textiles, en Huancavelica nada más, y claro, en un contexto de guerra interna, sí, es que estaba involucrado Cosendero, pero ni siquiera era así, ¿no? Entonces es un contexto
muy propicio para que este modelo se imponga de la forma en que se impuso, ¿no? Y pueda arremeter de la forma que arremetió contra los derechos laborales. Una reforma tan regresiva como la peruana hubiera sido imposible sin ese marco de autoritarismo y violencia. Entonces me refiero a esta, para volver al punto, esta forma de avanzar en la hegemonía también ampliando estos niveles de consenso, ya no solo a la coerción y el autoritarismo, sino también a este convencimiento que va a lograr la élite empresarial a partir de su relación con empresarios populares. Es el momento del nicho del pequeño empresario, Máximo San Román, etc., a quienes puedes convencer de que algún día vas a ser parte de esta élite, ¿no? Sabemos que eso no va a pasar, pero también esto puede ser algo que va sumando a lo que va a ser esta hegemonía, ¿no? Y ahí el rol, creo que, de personajes como Hernando de Soto y otros va a ser fundamental para darle esta consistencia más ideológica, discursiva a este planteamiento. Entonces creo que esto ayuda. Foucault habla de la gubernamentalidad, ¿no? O sea, ya no solo estás consiguiendo gobernabilidad a nivel de instituciones, sino estás consiguiendo una gubernamentalidad a nivel de un régimen de existencia que garantiza la reproducción de las relaciones sociales a partir de este consenso y convencimiento, ¿no? Y toda la instrumentalización, toda la tecnocracia que esto implica, ¿no? Entonces creo que eso es clave en la hegemonía que va consiguiendo el neoliberalismo en el Perú, ¿no? Como decía, buscando también estas especificidades del neoliberalismo peruano que lo hacen también exitoso y tan difícil de contrarrestar, ¿no? Porque acalado en los sentidos comunes, que es otro término que le gusta mucho a Gramsci, en el sentido común de la población, ¿no? Y esta idea de que, porque el Estado, más bien mientras menos Estado, mucho mejor, ¿no? O sea, no hace falta, en fin, ahí quería entrar a otro punto que creo que también, a mí por lo menos, me parece enriquecería mucho el texto, que es un nivel de quizá más etnográfico de esa élite empresarial, ¿no? ¿Quiénes eran esa élite empresarial? Yo recuerdo vagamente, ¿no? Pero leí un poco estos jóvenes turcos, ¿no? Está Ibelín, toda esta gente que le va dando un sustento, ¿no? Que hacen estas performances de poner en la línea Bancay no sé cuántos kilómetros de papel que implicaba sacar una empresa en el Perú, ¿no? Entonces es una élite que es efectivamente la CONFIEP, los que vemos, pero que también va teniendo su intelectualidad orgánica, para usar otro término gramsciano, ¿no? O sea, intelectuales orgánicos que se hacen pasar pues, por periodistas independientes, por economistas independientes, pero que están trabajando para poder garantizar esa hegemonía, ¿no? Entonces, eso creo que también ayudaría a mirar de una forma más integral este punto fundamental de la historia peruana, que es esa consolidación de la hegemonía neoliberal, ¿no? Y por qué logra sobrevivir a la caída de la dictadura fujimorista, porque claro, dice que cae la dictadura, se cae el neoliberalismo, ¿no? Logra sobrevivir y logra tener un nuevo aire, y es posible que ahora también logre sobrevivir y tener un nuevo aire, ¿no? ¿Por qué esa capacidad de acomodarse y reacomodarse, sobrevivir a las crisis de régimen político, ¿no? Y creo que ese es un punto importante para pensar. Y finalmente quería terminar en estos aportes, digamos, también volviendo al tema de la democracia, ¿no? ¿Por qué el neoliberalismo y la hegemonía neoliberal logra también imponer una forma de democracia, ¿no? Básicamente administrativa, que digamos, neutraliza todo este componente igualador de la democracia, ¿no? Ya la democracia es básicamente una fórmula administrativa, ¿no? Ya la política no se discute, ¿no? Entonces esta visión finalmente es la que hace rechazar la posibilidad de un cambio en el país, ¿no? ¿Por qué no hacer un referéndum sobre una nueva constitución si en el fondo todos sabemos que esta constitución es ilegítima, aprobada de manera trucha, con todos los poderes cooptados, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, si estamos como están las élites, tan seguras de que no va a ganar sí una nueva constitución, ¿por qué no abrir ese referéndum y ya cerrar la discusión? Porque justamente hace algo que el neoliberalismo no prevé, no contempla, que es politizar la sociedad, ¿no? Abrir discusión a temas públicos. Creo que eso afecta a su hegemonía ya deteriorada, ¿no? Entonces creo que, como decía,
algunas líneas que podrían ir aportando a este tema. La verdad yo también quedé muy contenta y quedé con ganas de leer más del asunto y de saber un poco más. Y creo que podría, si sigues trabajando, obviamente salir un texto muy interesante, ¿no? Creo que sí nos pone en un tema muy actual. En tanto seguimos viviendo esa hegemonía, ¿no? No ha terminado de cerrarse ese capítulo y nos podría dar luces de cómo poder avanzar finalmente a superar esa etapa que está siendo dañina, digamos, nociva a la democracia por un lado, entendida en todo su concepto igualador, democratizador, etc. Y también a los mismos intereses del país, ¿no? ¿Cuáles finalmente son los intereses nacionales para este proyecto a nivel global? Bueno, eso yo de mi parte. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Neil por su apreciación. Realmente es importante también los apuntes que ha hecho con respecto al contexto no solamente peruano, sino también algunos contextos sudamericanos. Entonces, eso enriquece sin duda el diálogo y pues pasaremos con la devolución de los comentarios por parte del ponente Antonio y no se olviden que posterior a ello viene la ronda de preguntas, así que si tienen alguna pregunta vayan ya preparándola que después de ello la podrán hacer. Bueno, sobre los comentarios de Nicolás primero, sí coincido que un apartado importante y tal vez el más importante en los inicios fue esta combinación del golpe estatal y el término de la guerra sucia, consolidación del poder militar. Al inicio del estudio, con mi profesor también estábamos viendo que una hegemonía, según los conceptos de Gramsci también, no se puede mantener solo por coerción. Un dominio solo por coerción ya no entraría en la categoría de hegemonía, entraría sobre una segunda categoría de las relaciones de fuerzas políticas. Sería un dominio por coerción. Algo parecido a lo que hubo tal vez previo al paradigma desarrollista. También mencionó Anaí un poco de caracterizar los paradigmas brevemente. Previo al paradigma desarrollista se puede encontrar el paradigma oligárquico con el sistema semifeudal que no tenía legitimidad, no había votación igualitaria para todos, no había forma de tener esa legitimidad, ese consenso, ese apoyo al sentido común. Entonces sí creo que en estos primeros años de hegemonía neoliberal, elemento tan importante que es la fuerza, el control por coerción, es como impediría que exista una hegemonía tan fuerte. Es como una hegemonía débil por el lado de consenso y sostenida más por el lado de coerción. Y justamente se quiso estudiar estos primeros años, en los 90, de esta hegemonía neoliberal, para entender por qué se llega a los 2000, en el siglo XXI, sin ya el apartado de coerción, por qué estos ideólogos liberales y los programas liberales siguen teniendo cierto consenso. Un consenso que ya se podría identificar claramente como de los sectores populares, como mencionan ahí, del empresario micro o pequeño, que finalmente sí forma una hegemonía en las últimas 2 décadas. Pero es cierto que en sus inicios este paradigma neoliberal tiene poco de hegemónico en cuanto a consenso y más de coerción. Es interesante también ver lo del fraude en las elecciones en la aprobación de la Constitución del 93. Y eso demostraría también un poco la debilidad de este consenso en la población. Y la fuerza del elemento coercitivo, de las fuerzas militares, de la mafia, con Montesinos. Y sobre los comentarios de Anaí, que hizo varios, sí también creo que es importante. Este estudio fue como una aproximación breve que da para profundizar en los demás temas,
Es interesante ver la relación entre neoliberalismo y democracia y autoritarismo, porque es cierto que el neoliberalismo se conecta muy bien con las formas de autoritarismo como vimos en Chile o en Perú, y en el caso de democracia se conecta muy bien, vive el neoliberalismo muy bien en una democracia formal pero no sustancial. Como mencionas, a partir de los 2000 se puede analizar que existen elecciones más o menos limpias, pero la igualdad política y la participación política no existe tal cual. Las grandes desigualdades económicas, el control de los medios de comunicación, el poder de esta élite empresarial para que este régimen que los beneficia se mantenga, evita que exista una democracia sustancial. Y es interesante ver cómo el neoliberalismo tal vez se beneficia o puede existir con un régimen autoritario o con un régimen democrático muy precario, casi formal, casi de apariencia. Es importante ver eso. Y otro punto también que podríamos profundizar en otros estudios es cómo este consenso de la ideología neoliberal se desarrolló en las clases populares. Eso es algo que yo menciono poco, brevemente, pero sí creo que es importante ver cómo este consenso fue ganando terreno en estos pequeños empresarios, y el consenso suficiente para que se mantenga. Siempre Gramsci mencionaba que en la política, cuando domina un paradigma, las ideas contrarias a este paradigma están en la sociedad, pero están débiles. Al momento que acumulan fuerzas, recién es cuando este paradigma puede ser derrotado por otro. Entonces es interesante ver cómo estas ideologías, esos consensos, van acumulando fuerza o debilitándose a lo largo de esta hegemonía neoliberal, no solo en sus primeros años, sino a partir de los 2000, en las últimas décadas. Sería interesante estudiar cómo este consenso se logra o no se logra también. Sí, eso sería sobre los comentarios. Agradecemos mucho, Antonio, por la evolución de los comentarios, y pues ahora sí pasamos a las preguntas del público. No sé si tengan preguntas tanto aquí en el público, se dejen acumular unos cuantos para proceder después a las respuestas, y también si en Facebook hay algunas, vamos a ver. Bueno, ¿quiénes tendrían preguntas? Una pregunta, dos preguntas. Bueno, empezamos con las dos preguntas, y si en caso posteriormente ellas tienen alguna pregunta más, las podemos hacer. Muchas gracias por la presentación. A mí particularmente me interesa porque aborda temas de mi tesis. Yo tengo una pregunta acerca del concepto de hegemonía y una línea que anoté de Anaí Durán, en la cual mencionaba que este término se usa en varias líneas. Ahora, uno podría entender de que este autor es más apropiado por las izquierdas, pero ¿qué hay de las derechas? ¿De qué forma se apropia a las derechas de Gramsci? Ahora, en la actualidad, tenemos a ciertos personajes, digamos, subterráneos, que hablan de una hegemonía de izquierda, una hegemonía progresista, que pues en el Perú no hay, definitivamente, ¿no? Pero están estos sectores, minúsculos por ahora, que pregonan y usan el concepto de hegemonía para explicar su doctrina. Hablan de batalla cultural y demás nociones que desde este autor también pueden ser válidas o estudiadas más a fondo. A mí me recuerdan mucho, por ejemplo, cómo dicen que los conceptos de Nietzsche fueron apropiados por el nazismo. Encuentro bastante similitud en eso, ¿no? Entonces a mí me gustaría saber cómo, de qué forma las derechas tienen también
formas de apropiación de estos conceptos. Sé que no es un término, no es un fenómeno que se puede rastrear aquí en el Perú, pero sí a nivel de Latinoamérica. En Argentina tenemos algunos personajes mediáticos que no están directamente en la academia, pero sí en redes sociales, en medios masivos, y de que calan en sectores más jóvenes, porque son los que están más allegados a estos espacios, pero están presentes esas ideas rotando a través de Gramsci. Entonces sí me gustaría saber de qué forma estos imaginarios se forman desde esta otra vertiente. Bueno, muchas gracias por la pregunta. No sé si te vas a casa para que se escuche el micrófono. Sí, buenos días. Lo que yo quería preguntar era si se podía hablar un poco sobre el tema de la crisis que hubo con Alan García, ¿no? Hasta qué punto pudo facilitar que también el neoliberalismo se pueda implementar, ¿no? Y lo otro, al doctor Lin quería contarle si nos podía justamente sobre ese punto hablar un poco de la división de la izquierda, ¿no? ¿Qué cosa pasó ahí? Como si eso también contribuyó a este, digamos, contexto de crisis. Muchas gracias. Y me parece que hay una otra pregunta. Sí. Buenos días, tardes, todavía. Bueno, mi pregunta va a relacionar un poco a algo que tocó nuestro Dani, cómo es que se perpetúa el sentido común de las poblaciones, de las masas, el paradigma neoliberal. Y la pregunta sería, ¿se puede rastrear o delimitar etnográficamente, etariamente, esos grupos? Porque, por ejemplo, los que vivieron el tiempo del periodo de Fujimori entre los 90, actualmente tenían unos 30 años, vivieron en su niñez, y ya después de la caída de Fujimori, perpetúan o mantienen, tendrían unos 20 años desde ese momento, unos 18. Entonces, ¿se puede rastrear etariamente desde las edades quiénes son los que aún mantienen ese sentido común del pensamiento neoliberal? Más o menos qué edades, qué próximas generaciones, si queremos hablar de esa forma, quienes aún mantienen o en qué forma se va decayendo. Deberían a la mente estudios como la ENADE, sobre que ha hecho operaciones de desigualdad, o estudios sobre juventud, personas de la juventud, sobre personas de la corrupción en el Estado, y así. Entonces, más o menos eso se puede rastrear o buscar en qué puntos generacionales va cayendo, decayendo, qué puntos tienen más fuerza. Muchas gracias por la pregunta. Y no sé si para las respuestas podríamos seguir el orden de primero Antonio, después el doctor Lynch y finalmente Aníbal. ¿O qué tal? Bueno, sobre la primera pregunta, sobre cómo las derechas se apropian de estos conceptos gramscianos como el de hegemonía. De hecho, Gramsci utiliza estos conceptos, ese enfoque teórico, para analizar la realidad política, los conflictos políticos, pero no exclusivamente solo para los grupos de izquierda, pensar que él era marxista y apoyaba la revolución. Estos conceptos sirven para analizar todo tipo de lucha ideológica, no solamente la neoliberal, sino también, por ejemplo, las ideologías conservadoras de la Iglesia versus las ideologías progresistas de la Iglesia, las luchas por la igualdad de género en contra de los movimientos conservadores, luchas por una conciencia de cuidado del ambiente, distintas ideologías antagónicas que se superponen y son varias en la sociedad. En este caso, se analizó la ideología neoliberal y un bloque que se articuló alrededor de ello. Pero existe la posibilidad, y de hecho, como lo mencionaste, hay casos donde hay un bloque que se articula alrededor de una ideología conservadora o neoliberal, como los movimientos de derecha. No sé si la izquierda o los movimientos por la revolución fueron los que
más defendieron a Gramsci. De hecho, muchas veces, como mencionó Lynch, Gramsci no se tomó mucho en cuenta en los movimientos marxistas más ortodoxos, pero como vimos, sí sirven muchas veces sus conceptos para analizar en qué posición estoy, qué debo mejorar en mi alianza o qué tanto consenso debo lograr más en la sociedad para que mi bloque, mi proyecto gane, se imponga. Por eso creo que estos conceptos de Gramsci perfectamente pueden ser utilizados por estos grupos de derecha en Latinoamérica. Y quería recordar un poco una idea que vimos en el curso sobre Stuart Hall, que fue un gramsciano postmarxista. Él fue uno de los primeros que identificó que el movimiento de Thatcher en sus primeros meses iba a quedarse por mucho tiempo en el gobierno, cuando muchos no creían que Thatcher y sus políticas muy reaccionarias iban a poder tener éxito. Stuart Hall mencionó que Thatcher tenía apoyo de ciertos sectores populares descontentos, ciertos sectores trabajadores con mucho descontento ante el gobierno, ante los servicios públicos de educación, de salud. Y ese descontento Thatcher lo usó para ganar consenso de sus políticas liberales. Ese, por ejemplo, es un caso que ilustra cómo estos conceptos sirven para prevenir que una gran fuerza está, o un paradigma, ¿no?, está llegando para quedarse o es débil. Y Stuart Hall, por ejemplo, fue uno de los pocos, cuando muchos políticos de izquierda no lo creían en los inicios. Así que más o menos eso puede ilustrar cómo la derecha sí le sirven esos conceptos. Sobre la segunda pregunta. Bien, voy a decir varias cosas. Sobre el tema del concepto mismo de hegemonía y su uso por diferentes actores sociales y políticos, yo les recomiendo nuevamente el libro de Perry Anderson. Perry Anderson se remonta a las luchas en China, ¿no?, en 1500 años atrás, cómo rastreando los textos chinos de la época, él encuentra la noción, no con el mismo nombre lógicamente, pero la noción de hegemonía, este predominio ideológico y cultural como parte sustantiva del ejercicio político, ¿no? El mismo Anderson tiene otro libro sobre la política exterior norteamericana, bastante bueno también, de análisis conceptual de la misma, y de ahí recoge el uso del concepto de hegemonía por parte de los principales teóricos de la política exterior norteamericana. O sea, se refiere a la hegemonía planetaria de los Estados Unidos, ¿no? Y señala cómo ahí ya la idea de hegemonía, con el nombre de hegemonía, tiene una fuerza importante desde la idea de la Guerra Fría que tiene su origen en el famoso telegrama largo, Long Telegram, ¿no?, que se escribe desde la embajada norteamericana en Moscú a Washington, donde es la primera vez que se goza, ¿no?, la idea de la Guerra Fría y de la cortina de hierro, etcétera, recogiendo un discurso de Churchill, etcétera, ¿no? Y por último, rastreando el propio Gramsci, Anderson dice que la idea de hegemonía se puede ya encontrar en textos de la Internacional Comunista, y que él cree que Gramsci habría tomado por lo menos el nombre, el concepto, y lo habría desarrollado en un sentido determinado, por supuesto, a partir de cómo se empieza a usar muy rudimentariamente en los primeros congresos de la Internacional Comunista, algunos de los cuales Gramsci asiste. Por lo demás, no sé si es al primero o al segundo, ¿no?, antes de 1923 o 24, ¿no? Entonces sí, digamos, es un concepto que tiene una historia, ¿no?, y que no es privativo de una fuerza política, ¿no? Y digamos, al mismo tiempo tener conciencia que Gramsci hace un desarrollo significativo, por eso es la asociación con él, no porque él sea el único que la usa, ¿no? Ahora, respecto de la importancia de yo señalé que había tres elementos que explicaban esta crisis orgánica, como ha señalado Anaí,
tomando un nombre de Gramsci también, esta crisis orgánica de los 90, ¿no? Que fueron el fracaso del gobierno de Alan García y la hiperinflación, la derrota de Sendero Luminoso y el MRTA por la vía de la guerra sucia y la división de Izquierda Unida, ¿no? Y sí, la división de Izquierda Unida, de la cual también estuve cerca, tuvo como un componente central el desafío que significaba la lucha armada por las fuerzas dentro de Izquierda Unida, muchas de las cuales habían predicado lucha armada durante mucho tiempo y no la habían llevado a cabo, ¿no? Entonces, por supuesto, la situación política había cambiado, y creo yo que en ese momento ya no era un tema de lucha armada. Sin embargo, eso tensaba las fuerzas en el frente y finalmente, creo yo, es el elemento que la lleva a la división. Aparte, por supuesto, de muchas otras explicaciones, de sectarismo, dogmatismo, entender cómo se recibe el marxismo en el Perú, cómo el marxismo se relaciona con la política, etcétera, etcétera, que no vamos a entrar acá, ¿no? Pero ese elemento creo que es muy importante, ¿no? Ese elemento es muy importante y tiene que ver con que en la década siguiente pues ya no había izquierda, ¿no? Producto de esa división, ¿no? Alfonso Barrantes es número 1 en las encuestas presidenciales, ¿no? Exactamente hasta el mes en que se divide Izquierda Unida, enero de 1989. Había sido el número 1 en los 16 o 18 meses anteriores, ¿no? Y en febrero, ¡pum!, se cae, después de la división de Izquierda Unida. Si quieren alguna prueba empírica del error. Sí, bueno, para ir cerrando, yo creo que es muy interesante también mirar esto de las derechas, ¿no? Cómo se apropian de los conceptos. Y en general, creo que los sociólogos en Perú nos ha interesado mirar mucho más las izquierdas y los movimientos sociales y lo popular. Pero hay un déficit importante de mirar justamente cómo las derechas se organizan sin hegemonía, ¿no? Creo que hay un texto de Carlos Alberto Drensen que está publicado en Flaxo, que es interesante porque justamente es uno de los pocos que habla de la derecha peruana, ¿no? Y cómo va consiguiendo también una hegemonía política asociada a esto del neoliberalismo, ¿no? De reemplazar la lucha de clases por la sociedad de emprendedores, ¿no? La sociedad de clases ya no está enfrentada, ¿no? Entonces yo creo que sí, efectivamente puede haber una instrumentalización. Hemos escuchado hablar de Almirante Montoya, citar a Gramsci, decir no sé qué últimamente está en boga también. Porque, claro, aporta un tema importante que tiene que ver con esta idea del campo cultural, mediático, ahora renovado con los grandes medios de comunicación, ¿no? Y que es algo que a Gramsci particularmente le conflictuaba mucho, ¿no? Porque los obreros, porque no conseguían hegemonía en el campo de la lucha obrera, mientras los fascistas, que solo programamos eso, sí lo estaban consiguiendo, ¿no? Entonces ahí va la educación, la religión, los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí también la habilidad de la derecha de apropiarse y de crear estos conceptos y estas propuestas, ¿no? Y quería terminar señalando esto que no necesariamente está en el texto, creo que más bien el autor nos está dando la parte de la élite empresarial, pero efectivamente uno no puede mirar la hegemonía que logra la élite empresarial sin mirar la contraparte, que es el mundo popular, justamente, ¿no? Esta hegemonía que consigue el neoliberalismo y la clave de su éxito también de asentarse ahí. Yo quería señalar que no todo es pasividad, ¿no? Hay resistencias, o sea, la sociedad peruana no acepta el neoliberalismo pasivamente estos 30 años, ¿no? Han habido resistencia, ha habido búsqueda de cambio. Ahí yo tuve la suerte de trabajar en México con Máximo Modonetti, que es un gran char, tiene un libro muy interesante que es Gramsci y América Latina. Y él trabaja dos conceptos que son fundamentales también de Gramsci para mirar a América Latina, ¿no? Esta idea de la subalternidad, cómo se construye la subalternidad en América Latina, cómo los grupos dominados están también impregnados de todo este tema cultural y de aceptar la dominación, y cómo pasan un momento antagonista, ¿no? En ese momento en el cual confrontan, interpelan al Estado, a la sociedad, a los grupos de poder, ¿no? Y ahí vienen las crisis de hegemonía, ¿no? Entonces, en el momento, por ejemplo, de los gobiernos progresistas en los 2005, 2006, ¿no? Hubo este momento antagonista de enfrentar estas propuestas. ¿Y qué es lo que viene ahí? Viene un momento de crisis de hegemonía, de reordenamiento, ¿no? En algunos casos, en Brasil, Venezuela, Argentina, ¿no? El momento más de estos primeros progresismos, digamos.
y qué viene luego, ¿no? Que en Perú también lo tuvimos a nuestra manera, ¿no? Por lo menos cuando ya se ganan las elecciones, luego ya se va para el otro lado. Pero bueno, esa idea también de cómo los sectores populares no son necesariamente pasivos al recibir, al aceptar esta hegemonía neoliberal, ¿no? Hay tensión también, hay antagonismo, que luego, como digo, puede dar lugar a una crisis de hegemonía o no, ¿no? Entonces es lo que creo que ahorita estamos viendo. Muchas gracias. Quisiera decir muy brevemente dos cosas, ¿no? Yo creo que hay una tensión entre desarrollar análisis político a partir de la idea de la búsqueda de un consenso, que es más bien el punto de vista liberal, y desarrollar análisis político a partir de la idea de hegemonía. Son dos maneras de enfrentar el análisis político, ¿no? La hegemonía hace más a la relación, creo yo, actor-estructura, la idea de consenso hace más a la relación interacción entre actores, ¿no? Y eso es uno. Y dos, y este es un cliché, yo publiqué un artículo sobre la derecha peruana de la hegemonía de la crisis en diciembre del 2020, que ha sido republicado en España. Sí, en Discursos del Sur está, es una revista de San Marcos en el número de diciembre del 2020, ¿no? Donde justamente trato ese tema. Yo creí justamente me habían invitado porque la... No se ha conocido. Bueno, con esto hemos llegado a la parte final ya de la mesa. No sé si los comentaristas tendrían algunas palabras finales, 2 minutos, así los días para despedida. Así, pues pasamos con las palabras finales de Conan. Bueno, quería agradecer a los comentaristas, a Nicolás y Anaí, por sus comentarios. A mí mencionar que este estudio fue una primera aproximación, una primera pequeña investigación que puede servir y que tuvo como fin principal analizar el dominio de esta hegemonía liberal desde la coerción, desde el consenso, en torno a este proyecto común liberal en las masas populares, también en la élite. Y justamente el fin último es tratar de entender este dominio, esta hegemonía, en búsqueda de un cambio, porque las fuerzas adversarias a este bloque, a este paradigma, necesitan comprender cómo se compone esta hegemonía, cuáles son sus claves, para poder derrocarla, para poder vencerla y poner otro paradigma. Ese también es un fin de este estudio y que también creo que es importante que otros estudios lo sigan. Muchas gracias a todos. Bueno, de esta manera damos por finalizada esta última mesa estudiantil, ha sido la 9ª mesa estudiantil, en la última de este coloquio. Finalmente terminaremos con la mesa de clausura hoy día a la noche, en este mismo lugar, a las 6 de la noche, están totalmente invitadas. Vamos a hablar de si hemos visto crisis durante toda la semana. En este caso vamos a ver qué es lo que la sociología realmente puede hacer, de qué forma puede aportar, de qué forma puede intentar apoyar en las soluciones, de qué forma puede intentar apoyar en mitigar los daños y más. Bueno, pasamos con el sorteo. No sé si tenemos que que metimos. Y también para tomarnos un poco así. Ay, sí. Ustedes no tienen sorteo.